Hola, bendiciones. Este es nuestro episodio número 14 de nuestra jornada de 50 días de Espíritu Santo y Fuego. El Espíritu Santo es quien establece el ministerio en la iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una institución muy bien organizada, porque es el mismo Espíritu Santo quien la organiza, la guía y la sostiene. El Señor Jesucristo estableció en la iglesia unos ministerios para edificación o preparación del resto de la membresía, de manera que todos los miembros en su momento lleguen a ser ministros del nuevo pacto en Cristo. Por eso hay un orden de autoridad y grados de madurez espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Entonces, el plan de Dios es que todos en la iglesia llevemos a cabo la obra de Dios, es decir, que todos seamos ministros. La palabra ministro o ministerio viene del latín ministerium y significa servicio, empleo u oficio. En griego es la palabra diácono y pasada al latín es diaconus. Y su significado es el mismo: servicio, oficio que se desempeña en un lugar determinado. Estas palabras son iguales a la palabra siervo. Entonces, un siervo o un diácono o un ministro es lo mismo, un servidor. Y en nuestro caso es una persona al servicio de Dios y de la gente. Es un privilegio ser un ministro al servicio de Dios y de las personas. Es un privilegio ser un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Es un privilegio ser establecidos o puestos por el Espíritu Santo al servicio de Dios y de la iglesia. Y por eso tenemos el ministerio como un alto honor. Es un honor que se recibe más alto que el ser una personalidad del mundo, de las empresas públicas o privadas. Un predicador famoso del siglo XVIII llamado Charles Spurgeon dijo en cierta ocasión, hablando a los predicadores de la época: si Dios te ha llamado a ser un ministro, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra, porque consideraba el ministerio como la más alta dignidad que un hombre puede tener en la tierra. Y es así, en realidad, servir a Dios, dotados con los dones y aprobados por Dios mismo, es un verdadero privilegio. Predicar la palabra de Dios, ser usados para encaminar las almas al cielo, para orientar las vidas, para traer la paz y el consuelo de Dios en nombre de Cristo, es un verdadero privilegio. Jesús dijo que somos la sal de la tierra y la luz de este mundo. Eso no se lo dijo a los reyes y gobernantes políticos, tampoco se lo dijo a los científicos, ni se lo dijo a los filósofos o a cualquier tipo de elocuencia de este mundo. Se lo dijo a sus discípulos, a sus creyentes, a sus ministros dispuestos al servicio de la iglesia. Lógicamente que la iglesia debe estar en todos los campos de la sociedad. Como persona, como cristiano o discípulos del Señor, somos sal y somos luz. Por eso es necesario también poner atención a las indicaciones que los apóstoles nos dan. Hechos 20:28 dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear el rebaño de Dios que Él adquirió con su propia sangre. En la Biblia también aparecen varias palabras para referirse a los líderes de la iglesia. Palabras como poimene en griego, que significa pastor; presbúteros, que significa anciano; episcopos, que significa obispo. De allí viene la palabra obispo o supervisor. Estas palabras tienen un mismo significado en la Biblia y se refieren a los líderes de la iglesia, a los que cuidan la iglesia, a los pastores de la iglesia, a los ministros, líderes de la iglesia. Pero la recomendación o exhortación es a tener cuidado en todo el sentido de la palabra, tanto de sí mismos como del rebaño que el Señor nos ha dado a pastorear.
Entonces es una responsabilidad que hay que cuidar para que en el día de dar cuentas a Dios no quedemos como desconocidos por el Señor y hacedores de maldad, expuestos a las tinieblas y al juicio eterno. En Efesios 3:7 dice, de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Ser un servidor o ministro del evangelio del Señor Jesucristo es un don, es un regalo, es una gracia especial, es una dotación del poder de Dios que viene al ministro de Dios. Ahora, para ser un ministro de Dios y de la iglesia, se requiere que usted pertenezca a ella, porque no puede pretender servir al cuerpo sin estar unido a Él. Una mano para servir al cuerpo tiene que estar unida a Él. En Romanos 12:4 al 8 dice, pues así como cada uno de nosotros tenemos un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros cumplen la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de profecía, que lo use en proporción de su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar, que anime a otros con alegría. Si es el de socorrer a otros, a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces, para servir en el cuerpo de Cristo, lo primero que necesitamos es estar unidos a ese cuerpo que es la iglesia, y allí recibe entrenamiento, formación, práctica y se hace fuerte. Pero lo más importante es que para ser un ministro es el Espíritu Santo quien lo pone al servicio de los demás. Él da los dones y nos da la oportunidad de usarlos para el bien de los demás. En 2 Corintios 3:6 dice, Él nos capacitó para que seamos ministros del nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo al nuevo pacto, el Espíritu da vida. Entonces, para el ejercicio del ministerio necesitamos la capacitación del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo desarrolla un proceso en aquellos que se disponen al llamado al ministerio y los dota de dones sobrenaturales. Él da los dones y Él capacita. Podremos ser personas preparadas intelectualmente y con muchas habilidades, tener capacidad de oratoria, pero para este ministerio específico del reino de Dios no es suficiente, porque a Dios le plació salvar a la humanidad a través de la predicación y el poder del Espíritu Santo, y no con la sabiduría y filosofía de este mundo o humana. De hecho, dice la palabra que la sabiduría de este mundo es pura insensatez para Dios, y aquellas cosas que el mundo considera una locura, una insensatez, son las cosas con las que Dios salva a la humanidad. Dios te quiere como miembro de su familia iglesia, y también tiene un ministerio especial para ti. El Espíritu Santo te pone a servir y te capacita para el ministerio. Él te da dones, solo tienes que disponer tu vida a su servicio y los descubrirás. Entonces te das cuenta que no hay nada que te haga sentir más útil que servir al cuerpo de Cristo a la manera de Dios. Oro por una disposición en tu corazón a unirte a la iglesia y al servicio de Dios. Oro por la capacitación y el establecimiento del Espíritu Santo en tu vida para el ministerio de la iglesia. Diga conmigo, sí, Señor, amén. Usa mi vida, Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas bendiciones.